Buenos días, bienvenidos a este espacio del Instituto El Olivo. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz. Bienvenidos al estudio de Apocalipsis. El día de hoy estaremos platicando acerca de Apocalipsis capítulo 3, todo lo referente al mensaje de la iglesia de Sardis. Así que si usted me acompaña, por favor, con la versión de Biblia que tenga a la mano, la que más le guste. Yo en mi caso utilizo Reina Valera y en algunos otros pues nos vamos a buscar en otras referencias, pero el día de hoy lo haremos exclusivamente en Reina Valera. Quiero pedirle disculpas porque tengo una crisis alérgica terrible a causa del cambio climático, pero no quería suspender nuestro encuentro del día de hoy. Así que bienvenido y comenzamos. Vamos a ponernos en contexto leyendo de los versículos 1 al versículo 6, que es todo el mensaje justamente a esta iglesia. Así que si me acompaña con la lectura, dice así: el mensaje a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y déjeme contarle que seguramente partiremos este estudio en dos, y esta será seguramente la primera parte. No creo que terminemos, porque vamos a hacer énfasis precisamente en una palabra muy importante a lo largo de toda la Biblia, y es vida. Si usted se da cuenta, precisamente dice acá, el que está hablando, por supuesto, Jesucristo, a los líderes, y ahorita vamos a ir diseccionando todos estos versículos, pero si se da cuenta, habla precisamente que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y este es el punto focal de todas las escrituras. Así que vamos a hacer un recorrido hermoso. Yo verdaderamente tenía mucha ilusión de poder tocar este tema desde hacía mucho tiempo, porque vamos a hablar, como no sé si usted habrá visto en el anuncio que posteé en Facebook, acerca de la corporalidad de Dios mismo. Y vamos a hablar cómo, desde términos científicos, podemos entender esta corporalidad divina. Así que comencemos. Y dice así, entonces, Apocalipsis 3, versículo 1, el mensaje a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, entendiendo, como hemos hablado en los mensajes anteriores, que el ángel, en el contexto hebreo, se trata de aquel que lleva el mensaje, el mensajero, esto es, a los líderes de Sardis. Y esto es muy importante entender, que corresponde al sefarad bíblico, que no es precisamente de España. Más bien viene de la palabra Sparda, que es como los persas llamaron precisamente a esta ciudad que está en Turquía. En el hebreo, Sparda es igual a sefarad. Durante la Edad Media, el comentarista rabínico Rashi denominó a España con este nombre, sefarad, y de ahí los sefardíes o sefarditas. Pero en su verdadera connotación bíblica se refiere, como le repito, a la ciudad de Sardis o Sefarad. Así que esto es importante tenerlo en mente. Y dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Y para recordarnos qué son estas 7 estrellas y 7 espíritus, acompáñeme por favor a Apocalipsis 1:20. Y dice así: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias,
Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que le estamos hablando en los términos generales. Si usted se recordará, hemos hablado y hemos apuntado que el número 7 quiere decir la completitud, la totalidad de las cosas naturales. Es decir, estamos hablándole a los las 7 iglesias, o sea, los 7 candelabros y las 7 estrellas, los 7 líderes, con una relación que trasciende la época, que trasciende la geografía. Es decir, este mensaje es para todas las iglesias de todos los tiempos y para todos los líderes de todos los tiempos. Así que este mensaje es tan vigente para usted y para mí el día de hoy. Y esto es muy importante, porque además, si usted nos ha estado acompañando en toda esta serie de estudios, y si no, pues yo le recomiendo que por favor retroceda al video y vea lo referente al capítulo 1 cuando hablamos acerca de los 7 espíritus. Y es importante entender porque aquí hay una conjunción, y cuando hablamos de los 7 espíritus de Dios, no hacemos referencia a estos 7 espíritus como propiedad cuando nos referimos sino más bien como una cuestión de sí mismo, de su propia esencia, de su propia naturaleza. Por ejemplo, y perdone que me esté sonando, pero podríamos decir la casa de galleta. Esto no quiere decir que pertenece a la galleta, sino que quiere decir que su esencia propia es una galleta. De la misma manera, los 7 espíritus de Dios quiere decir no 7 fantasmitas, no 7 gases o manifestaciones gaseosas, sino que quiere decir 7 maneras de cómo Dios se manifiesta a los hombres. Y si usted se recuerda, habíamos hablado en el capítulo 1, precisamente cuando habla de estos 7 espíritus, acerca de la forma en la que Dios se ha revelado al hombre, justamente para que mostrarle su plan de salvación, es decir, el evangelio. Así que yo le invito que si usted no vio esta enseñanza, por favor regrese al video que se relaciona con Apocalipsis capítulo 1, y ahí usted encontrará todo lo referente a los 7 espíritus de Dios. Así que, en los términos generales, podemos decir que Ruaj o espíritu es el equivalente al viento, al ánimo, a la vigorosidad, a la potencia o al poder. Así que se recuerda usted cuando el Señor Jesucristo nos decía, y recibiréis poder, hablando precisamente de la fiesta de Shavuot y cuando vino el Espíritu Santo, que fue la consumación de ese pacto, de ese nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, que ahora pondría precisamente con su dedo el Espíritu de Dios, la potencia de su gloria dentro de nosotros. A esto se refiere. Así que es importante entender que cuando en la cosmovisión hebrea se habla del Espíritu, se habla como algo superior al cuerpo o algo opuesto a la carne, pero no en el sentido dualista de la nueva era, no como una cuestión que se debe trabajar el hombre en sí mismo y por sus propios medios, sino como ese espíritu, esa parte del soplo de Dios que ha venido a habitar en nosotros para que por medio de Él y de su obra, Él es el que pone el querer como el hacer. Él es el que pone las capacidades en nosotros y no nosotros por nosotros mismos. Así que es muy importante hablar, y aquí nos vamos a empezar ya a encaminar en cuanto a los términos que vamos a hablar acerca de la vida. Porque usted sabe que en toda la Escritura se habla de la carne y de la sangre. El mismo Señor Jesucristo nos habló cuando estableció lo que nosotros conocemos como la última cena de un pacto en su sangre. Y estableció en esa cena precisamente la partición del pan que usted, si nos ha seguido a lo largo del tiempo, sabe que esto es precisamente la conmemoración de la cena pascual. Y es importante también establecer que la sangre habla de sacrificio y el pan habla de palabra. Así que a manera de figura, el Señor Jesucristo en esta mitzvah seudá, es decir, un día antes de la cena pascual, establece esto precisamente para hablarnos de su sacrificio, y gracias a eso tenemos entonces entrada al nuevo pacto, y entonces es que sucede que vendrá el poder y vendrá la palabra escrita por medio de su dedo a nuestro corazón. Así que si me acompaña, por favor, a
Ezequiel 37, usted se va a dar cuenta que habla precisamente de algo importante que sucede, como una manera de prefiguración. Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Y si usted se da cuenta, se le habla a estos huesos secos en el versículo 4 y dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos secos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Es decir, la palabra es lo que alimenta, lo que da la vida. Y hoy no vamos a leer, por cuestión de tiempo, todo el capítulo 37. Yo le invitaría a que usted lo haga. Y quiero que ponga especial atención y se dé cuenta que la invitación para que estos huesos revivan es únicamente llenarse de carne, cubrirse de carne. Pero en ningún momento habla de sangre. Y es que esto tiene un significado impresionante y precioso, porque más adelante encontraremos en nuestro camino los diversos versículos bíblicos y usted se dará cuenta que en el cielo no hay sangre. Así que véngase conmigo ahora, por favor, a Primera de Corintios y vamos a ir descubriendo todas estas verdades bíblicas. Véngase conmigo, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50. Y dice así. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Así que ya vamos caminando, porque recuérdese usted que Pablo nos explica en Tesalonicenses que a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que habremos quedado, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Y de esto es de lo que estamos hablando precisamente el día de hoy. Pablo se refiere en estos términos al cuerpo psíquicom, es decir, lo que en el hebreo sería la nefesh, o el cuerpo biológico. Y quiero que por favor ponga mucha atención, porque el día de hoy especialmente haremos un tejido en donde estableceremos justamente los peldaños o las bases para ir estableciendo el edificio de la doctrina. Así que por favor sígame con mucha atención en todos los términos y en todos los versículos que vayamos visitando, porque usted ahí entenderá una verdad preciosa acerca de nuestro Señor Jesucristo. Así que le repito, Pablo habla en 1 Corintios, en 2 Corintios, ya vamos a ir a visitar otro pasaje acerca del cuerpo psíquico o nefesh. En el hebreo, la palabra nefesh se refiere a la garganta, es decir, a todo aquello que respira. Esto es muy importante, pero se refiere únicamente al cuerpo biológico. Y hace Pablo una diferenciación con el cuerpo nefmaticom, o el celestial. Y de esto vamos a ir a ver a 2 Corintios, véngase conmigo, por favor, 5, del versículo 1 al 9. Y ponga mucha atención, y dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustias porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ponga mucha atención en los términos. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Ponga atención, mire cómo todas las cosas van ligadas. Así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos en estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Entonces aquí especialmente vemos cómo Pablo nos explica la diferencia de estos dos cuerpos, el cuerpo mortal, el cuerpo psíquicom, el cuerpo biológico y el cuerpo pneumaticom o el cuerpo celestial del cual seremos revestidos.
Y si usted ve, y qué pena me da estarme sonando, mil disculpas, pero dice que esto mortal va a ser absorbido por la vida. ¿Y quién es la vida? Hacia ahí vamos. Así que Jesús mismo, cuando resucitó, si usted se recuerda, fue a visitar a los apóstoles y entonces sucedió algo importante. Véngase conmigo, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 24, al versículo 39. Y dice así. Dice, mirad mis manos. ¿Se recuerda usted que Tomás no creía? Bueno, pues Jesús mismo les dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, si usted se da cuenta, hay un paralelismo acá entre la resurrección de los huesos de Ezequiel 37, pero también Jesucristo acá nos está hablando de que Él mismo resucitó, que no es un espíritu, sino que tiene cuerpo, que tiene carne, que es corpóreo y que tiene huesos, pero en ningún momento habla de sangre. Así que vamos, por favor, a descubrir por qué razón no se habla en este cuerpo glorificado acerca de la sangre. Y acompáñenme, por favor, a Isaías 1, versículo 8. Y dice así. Me pasé. Dice así. 18, perdón. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que, dése cuenta que la figura de la sangre justamente ejemplifica el pecado. El color rojo es el color del pecado. Y es por eso que cuando seamos transformados en el cielo, ya no habrá sangre. Y esto es muy importante de entenderlo. Ahora bien, vamos a ver. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre, y en el español aparece, de que vives y estás muerto, pero en el original griego el de desaparece y se leería así. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Entonces vamos a ir entendiendo poco a poco qué quiere decir cada uno de estos términos. Y empecemos por nombre. En el hebreo es Shem. Por eso usted ha escuchado que los judíos mencionan el nombre de Dios, o más bien, estoy dando una explicación incorrecta. Para no mencionar el nombre de Dios, y entre paréntesis se ha dicho que se perdió la pronunciación correcta de este sagrado nombre, entonces le mencionan como Hashem, lo llaman por el nombre. Y aquí hay una partícula que es Ha, y este quiere decir él, y lo señala específicamente a una persona. Pero si utilizamos nada más la palabra Shem, es en términos generales nombre. Y en hebreo el nombre es relativo a la fama, es relativo a la sustancia, a lo que se sabe de esta persona, lo que es conocido de él. Así que por esta razón algunos personajes en la Biblia tienen 2 y 3 nombres de acuerdo a lo que se conocía de él. Y esto también se aplica a las fiestas de Santa Convocación. Así, por ejemplo, la fiesta de Yom Teruah o la fiesta de trompetas también recibe el nombre de Rosh Hashanah o inicio de año civil. O también Yom Havim, la fiesta del juicio. O también la fiesta de la coronación del rey. Y así le podría mencionar muchísimos nombres y se trata de una sola fiesta, pero de acuerdo a su esencia, así se le conoce por el nombre. Y vamos a comenzar en un tema importante, el que vive. ¿Quién es el que vive? Por supuesto, sabemos que el que vive es Jesucristo, pero Él es la luz del mundo, nos dice Juan. Así que véngase conmigo, por favor, precisamente al Evangelio de Juan, y vamos a ver en el capítulo 1 qué nos dice al respecto.
Y dice así, vamos a leer Juan del 1 al 4. Pongan mucha atención. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y esto es muy importante porque se establece una analogía del principio. Lo hemos hablado en repetidas ocasiones, y es que Dios utiliza la naturaleza, utiliza la creación para hablarnos de nosotros mismos. Así que este es un paralelismo y esta es una comparación de la situación de la creación con nuestra propia situación. Pero vea en el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Así que es importante aclarar algunas cosas acá. Dice que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo es Dios, es Jesucristo. Y dice que además es la luz de los hombres, pero que además Él es la vida. Cuando en este capítulo habla de luz, la palabra que se utiliza en el hebreo es nogá, y es precisamente la misma que está descrita en Génesis capítulo 1, versículo 3. Nogá, un haz de luz, es decir, su esencia, su naturaleza es la misma de la luz, pero de forma disminuida. ¿Cuál es la razón? Porque si hubiese entrado toda la luz a este mundo hubiese quedado desintegrado, no hubiese soportado la gloria de esa luz completa. Y es que estamos hablando de la esencia de Dios mismo. Así que cuando hablamos de la nogá, hablamos de ese haz de luz que entró a la tierra disminuido. Y esto es importante y yo le suplico que lo tenga en mente porque nos va a servir para una explicación muy próxima. Así que vea usted que estamos hablando de Jesucristo. Él es Dios, Él es el Verbo, Él es la luz. Él es quien habitó entre nosotros corporalmente. Pero por si esto fuera poco, Juan nos lo explica aún más detalladamente en la primera carta de Juan, en el primer capítulo. Y bienvenida, Titi, qué gozo verte por aquí. Y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y vea en el 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Y casualmente la palabra que se utiliza aquí es nogá, es el el or de Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí hay otro término. Además, la luz es la vida y es la verdad. Es el verbo de Dios, es la palabra de Dios, es el mismo Hijo de Dios. Entonces, con todos estos conceptos en mente, debemos entender y regresar a Juan 1:14, porque dice que que es Dios, que es la luz, que es la nogá disminuida, que es la vida misma, que es la vida eterna, que es el Verbo, que es la luz de los hombres, se hizo hombre. Y de eso se trata precisamente el día de hoy, esta emocionante aventura a través de las Escrituras, que entendamos cómo el Verbo de Dios se hizo hombre. Así que vamos a comenzar en Génesis 3:15. Véngase conmigo y vamos a encontrar aquí un asunto lingüístico verdaderamente importante. Génesis 3,
15. ¿Se recuerda usted de toda la situación del pecado? ¿Se recuerda usted de todo lo que pasó con Adán, con Eva? Bueno, téngalo en mente. Y usted sabe que este versículo es la primera profecía lingüística acerca del Mesías, aunque no, o más bien este es el primer verso que habla de una manera profética acerca digamos en su manera literal, porque sabemos que desde la primera letra se nos anuncia a Jesucristo, en la primera letra de Bereshit, la Beit, lo hemos discutido también. Pero regresemos al verso del 3.15, Génesis 3.15, y dice el Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y aquí, en el español, quizá no se entiende tan profundamente, pero si nos vamos al hebreo, la palabra que aparece acá como sera es precisamente semilla y se puede trasladar al español como simiente o como semilla. Y es importante entender esto, porque una mujer no tiene simiente, una mujer no tiene semilla. Esta es una cuestión lingüística y ya de aquí está prefigurando precisamente a Jesucristo. ¿Por qué? El término que se utiliza en agricultura para referirse a la parte del fruto que contiene el embrión es la semilla. Pero esto es muy importante porque si usted toma una semilla de aguacate y la siembra en la tierra, inmediatamente va a salir una plantita de aguacate. Si usted toma una semilla de naranja y la siembra, pues eso, bendiciones Lili, qué alegre tenerte ya con nosotros. Pues esa semilla de naranja se pone en la tierra y empieza a brotar y sale un naranjal. Esto es muy importante para los términos que vamos a hablar el día de hoy. Jesús es la simiente, dice Gálatas 3. Él es esa semilla. Y dice, y no hablamos de muchas semillas, sino de una, de Jesucristo. Así que esta es la relación que hace la Biblia con precisamente la prefiguración de la venida del Hijo del Hombre en cuerpo a la tierra. Él es esa semilla. Para confirmar lo que estamos hablando, podemos ver en la concordancia Strong en el número 2233 y dice así: sera, simiente, generación, linaje, semilla, fruta, planta, en tiempo de siembra, posteridad. Y luego, si usted lo quiere consultar, aparece en el hebreo. Este es un, oiga bien, sustantivo masculino. Dice acá, definición, simiente, generación, linaje, semilla. Además, bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. Pero es importante que si usted puede consultar una Biblia interlineal o si quiere ver mi publicación de Facebook, se dará cuenta que hay dos palabras que se traducen al español como simiente. Y es que una habla de la simiente de la mujer. Y esto es una clara alusión a Jesucristo, nuestro Mesías. Pero también habla de la simiente de Satanás. Y si usted se fija en el original, en la Biblia interlineal, usted va a ver que las letras hebreas son exactamente iguales, pero la última letra difiere. La simiente sera, que se refiere a la de la mujer, termina con una hei. Y esto es figura del Espíritu Santo. Así que entendemos que la simiente que nos es anunciado en Génesis 3.15 es el Mesías. Por supuesto, Él es ese mismo Espíritu de Dios, hecho hombre. Así que pasemos ahora, por favor, a otro punto muy importante. Y véngase conmigo, por favor, a Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
y ponga mucha atención, y dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios en esta forma como cosa a que aferrarse. Y conste que cabe aquí la aclaración porque el español se queda muy corto cuando queremos hacer una traslación del concepto hebreo, y es que aquí no está diciendo que son dos diferentes, está diciendo que el mismo Dios se despojó y es quien tiene esta forma de Dios. Y siendo Dios, se despojó de esta situación para hacerse hombre. Y véalo acá, versículo 7. Y dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que él mismo, siendo Dios, se humilló él mismo y se despojó de su propia forma de Dios. Y esta es una condición. Ponga mucha atención. Es una condición. Porque Colosenses nos dice, véngase conmigo si quiere a Colosenses, y dice en el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Y si viene al 2:9, dice así, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque aparece que al Padre le agradó. Y aunque ya lo hemos mencionado en otros videos, es importante entenderlo. Y es que la figura del Padre o el Abba habla acerca de la fuente de donde mandan todas las cosas. Esto es la Torá. Esto es su propia palabra que fue puesta por testimonio, que fue puesta por prueba de que Dios mismo cumpliría lo que estaba diciendo, y si aún a causa de comprometer su palabra era necesario morir en la cruz por rescatarnos, así sería. ¿Y sabe qué? Eso sucedió. Así que cuando hablamos del Padre o del Abba, estamos hablando de la fuente de la cual manan todas las cosas, la misma palabra de Dios. No son dos personas, es uno solo. Deuteronomio dice claramente, Deuteronomio 6:4, que Dios es uno. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, uno es. Entonces, podemos regresar a Filipenses y darnos cuenta, y repito y recalco, es una condición de la cual Dios mismo decidió despojarse a sí mismo y tomar a él mismo una condición disminuida, una condición, por decirlo de alguna manera, menor. Y esto es lo que nos habla la carta de los Hebreos en el capítulo 1, que rememora el Salmo 8. Así que vamos a ver, por favor, el Salmo 8. Véngase conmigo al Salmo 8. Y dice así, 8:5. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Así que aquí existe, por la traducción al español, el mismo problema lingüístico. A Dios nadie lo hizo, a Jesucristo nadie lo hizo, porque si no sería una creación. El término correcto es que Él mismo se disminuyó un poco menor que los ángeles. Pero la palabra que se utiliza para esa denominación de la corporalidad eterna de Jesucristo es el Adán Kadmón. Adán Kadmón. Esto es el cuerpo de la deidad eterno, el que se ha llamado Mashiach y que nos ha sido revelado, tal y como dice Juan capítulo 1, desde siempre y para siempre, el espiritualmente corpóreo y en quien habita toda la plenitud de la deidad. Él es el primer Adán que habla Romanos, Pablo, y que nos explica que Él es el primer Adán y el postrer Adán. Por supuesto que también se nos menciona Adán
como género humano, ya con la creación. Pero Jesucristo es el Adán preexistente, el que siempre ha estado, el que siempre ha existido, el que siempre será. Y esto es importante. Entonces, ¿cómo sucedió este hecho de que la deidad se disminuyera a sí mismo y en él cupiera toda la plenitud de la deidad? Pues por eso es que precisamente Génesis capítulo 3, versículo 15 que leímos, nos habló de la semilla. Y esta es la razón por la cual no lo traducimos como semen, sino más bien como semilla, porque en él mismo existen todas las capacidades para surgir. Entonces entendemos que, vea la analogía, el hombre, la mujer, el género humano, fue hecho de la tierra, Adama, de ahí se deriva el término Adam, de la tierra. Si usted se recuerda, cuando alguien muere es muy común que se le recite este verso, que polvo somos y en polvo nos convertiremos. De hecho, hace un par de videos hablamos precisamente del Sheol y es el espacio vacío que cada uno de nosotros dejamos cuando Dios sacó de ahí este montoncito de tierra para hacerlo y darle forma y ser cada uno de nosotros. Así que cada uno de nosotros somos precisamente esa tierra. Y entonces, siendo Jesús la semilla, fue implantado en el vientre de María. Y ahorita vamos a ir a hablar para allá. Pero se recuerda que decía el Evangelio que es necesario que la semilla caiga a tierra para que dé mucho fruto. Pues en gran parte se refiere a esta representación hermosa. Y por supuesto tiene una evidente relación con la muerte de Jesucristo en la cruz, ¿verdad? El cuerpo de Jesucristo triturado para que dé mucho fruto y fruto en abundancia. Pero es importante entender y vamos a usar una analogía y es que es algo muy común. Y déjeme decirle que si para el hombre esto es posible, ¿qué cosa será imposible para Dios? Y vamos a hablar de la fecundación in vitro. Resulta ser que la ciencia ha descubierto que puede tomar un óvulo femenino, un esperma o un cigoto masculino, puede hacer que haya una fecundación in vitro, que crezca y a los 3 días, ponga mucha atención, a los 3 días, este tiene una cantidad multiplicada de células, que es un aproximado de 16 células. Es a partir del tercer día, del tercero al quinto día, en el cual, por medio de un procedimiento médico, se toma esta mórula o esta semilla y se implanta en el vientre de la mujer. Ojo, que no hay ningún parentesco genético entre el cigoto o la mórula y la mujer, que sirve precisamente de que su útero sirve de incubadora para que este bebé florezca. Déjeme contarle un dato muy curioso. Y es que gracias a los maravillosos ay, Dios mío, Dios santo, a los que se puede bueno, gracias a la ciencia han logrado tomar videos del momento preciso en el cual un óvulo es fecundado por un espermatozoide. Y quiero contarle, vamos a ver si logro encontrar, aquí está. Dice, la ciencia ha descubierto por medio de los microscopios electrónicos que en el momento de la fecundación una luz se desprende de estas células. El tiempo de evolución entre la fecundación y la formación de un cigoto son 16 días y es el tercer día y a partir de este hasta el quinto que es implantado en un útero de una mujer. Quizá por esta causa podemos decir que a lo mejor esta es la causa por la cual 3 días tomó el tiempo en el que el Mesías
se hizo precisamente tomó esta semejanza de humano, porque el libro de Hebreos dice que Jesús fue hecho, es decir, él mismo se hizo semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Es decir, tomó esta forma precisamente de semilla para ser implantado al tercer día, y quizá sea esta la razón por la cual pasó 3 días en el vientre de la tierra cuando fue sepultado, precisamente para irse despojando de las limitaciones que lo sujetaban a una vida biológica, a un plano humano, para retomar la vida, porque Él es la vida, esa codificación activa que tenía en sus propias células, esa codificación genética de vida eterna. Así que es realmente impresionante. Y tengo aquí un dato de la BBC News y dice: científicos captan el destello de luz que se produce en el momento de la fecundación. La vida humana comienza en un brillante destello de luz cuando un espermatozoide se encuentra con un óvulo, según han demostrado los científicos, después de capturar los asombrosos fuegos artificiales en un video. Así que no es casualidad que cuando se hable de vida, se hable de luz, se hable de verdad, porque el Mesías mismo es la luz de los hombres. Él es la vida, Él es la verdad. Y además, véngase conmigo a Hebreos capítulo 7 y vea, este es uno de mis versículos favoritos. De hecho, el libro de Hebreos es uno de mis libros, o mi libro favorito. Así que dice Hebreos 7:16, y dice: según el poder de una vida indestructible, hablando acerca de la vida de Jesucristo. Así que Jesús mismo nos dijo: bienvenida Silvita, qué alegre tenerte por aquí. Y dice Jesús en Juan 10, y ahorita vamos a ir para allá: nadie me quita la vida. Y véngase conmigo entonces a Juan capítulo 10 y vamos a corroborarlo. Juan 10, versículo 18. A ver, vamos a ver desde el 17, y dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por supuesto, si Él es la vida eterna, el poder de una vida indestructiva, dice la palabra. Y entonces, ¿qué sucedió? Porque el Evangelio claramente nos habla que Jesús permaneció 3 días y 3 noches para que se cumpliese lo que de Él estaba escrito, muerto en el vientre de la tierra. Y la solución a este dilema lo tenemos enfrente a nosotros en Juan. El término que se utiliza, yo pongo mi vida, es exactamente el mismo que se utiliza en una transacción bancaria. Cuando usted llega a poner su dinero en la cuenta de ahorro o en la cuenta corriente y el banco la recibe, el dinero no se desapareció. El dinero solamente quedó guardado, depositado en un lugar seguro. Entonces, la palabra en el Strong que se utiliza acá para poner es la 5087 y dice: encargar, guardar, meter, acordar, colocar, construir, dar, destinar, penetrar bien, poner, proponerse, servir. Así que el Señor Jesús pone su vida y la deja en stand-by, la deja ahí. Y, por supuesto, Él es suficientemente poderoso porque Él es Dios y Él tiene la autoridad para volverla a tomar. Y si usted se recuerda, es precisamente cuando Pablo nos explica en Corintios que dónde está pues el aguijón de la muerte, dónde está la victoria del sepulcro, porque en Jesús encontramos la victoria. ¿Saben? La muerte no pudo retenerlo. Acompáñeme por favor ahora sí, al libro de Hechos,
capítulo 2. Y vamos a ver lo que nos explica acá. Muy bien. Y dice así, esto es precioso, Hechos. Recuérdese usted que están en pleno Pentecostés. Recuérdese que Pedro toma la palabra y hace un discurso hermoso frente a todos los presentes, judíos y gentiles, quienes han recibido el poder. Eso, justamente, el Espíritu Santo, el Espíritu mismo de Dios, la presencia de Dios, las arras de Dios en la vida de cada uno. Pero véngase conmigo, vamos a comenzar leyendo desde el versículo 22 y dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, es decir, por su misma palabra, la palabra que él había puesto delante, le daba esa aprobación, porque él es el varón perfecto, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, es decir, él ya lo sabía, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual, oiga bien, Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido de ella. ¿Por qué razón? Porque en él no había pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Jesús, el varón perfecto, no cometió pecado. Entonces, dice el versículo 25, porque David dice de él, y esto es una reminiscencia del Salmo 16, del 8 al 11, y dice así: veía al Señor siempre delante de mí, y ya se lo voy a traducir yo del hebreo, porque está, a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y ahora vamos por favor al hebreo, y dice así, vea, porque David dice de él, en el español dice, veía al Señor siempre delante de mí, pero en el original dice, pondré a Hashem delante de mí siempre, continuamente, para siempre, y nunca me desconectaré de él. Toda la eternidad. Vea todo lo que quiere decir una frase en español en el contexto hebreo. Es decir, Jesús mismo, la corporalidad de Dios, el Mesías, Mashiach, está hablando que aunque murió, puso su vida por un lado, la dio a guardar, la puso en stand-by, él en ningún momento iba a dejar de estar delante de la presencia de Hashem. Y dice, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Es decir, recuérdese usted que cuando se habla, y claramente lo podemos ver en Primera de Corintios, cuando se habla de la diestra del Señor, del lugar santo de su diestra, estamos hablando del cielo. Así que de esto está hablando acá. Y dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Dice acá, mi hígado, se gozó mi hígado. Y en otras ocasiones hemos platicado que el hígado y los riñones son esos órganos de depuración del cuerpo humano. Y si usted se recuerda, hablamos justamente en Jeremías que cuando el Señor pone con su dedo en nuestra vida ese nuevo pacto y el Espíritu Santo pone las leyes para que seamos capaces de caminar en ellas, ¿sabe qué? Es precisamente que le habla al corazón, a las vísceras y al hígado. Así que aquí está hablando porque Jesús es el varón perfecto. Toda la Torá habla de él. Toda la Torá se refiere a él. Entonces,
Dice, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Sheol. Y aquí hay algo muy importante que me gustaría ampliar, y es que existe dentro de la cosmovisión judía, y es por eso que el hecho de que sea judío no quiere decir que es apegado a la Torá, y por eso, de acuerdo a los evangelios, nosotros tenemos que discernir la verdad. Resulta ser que los judíos creían, y hasta el día de hoy, que la salvación es por medio de obras, de cumplir la ley. Y de esto vamos a hablar en un momentito más profundamente. Así que cuando una persona moría en la antigüedad o incluso el día de hoy, yo no sé si usted ha visto, seguramente que sí, esa tradición de ponerle el nombre de una persona fallecida a un estadio, a un gimnasio, a un colegio. Y es que esto viene de la tradición judía de seguir haciendo buenas obras por la persona que murió, para que pueda salir del Sheol, que en términos espirituales para ellos es algo así como el purgatorio. Es un tiempo que están ahí hasta que puedan pasar y entrar a la tierra prometida, al cielo. Y fíjese usted que es precisamente de aquí que la Iglesia Católica toma esa idea de purgatorio y del rezo de misas y de rosarios y no sé qué cosas más para que las personas puedan acceder. Pero es justamente esto lo que aclara Jesucristo cuando habla de la parábola de Lázaro y del rico. Si usted se recuerda, habla de que el rico está en una situación terrible, mientras que Lázaro está descansando en el seno de Abraham. ¿Y a qué se refiere esto? Jesucristo les aclara que la elección es en este tiempo, ya después ya no se puede hacer nada, el rico no puede pasar del Sheol o del Hades, y ya platicamos acerca de la diferencia de los términos, de acuerdo a la etimología de las palabras y de la concepción conceptual de cada una de ellas, entre el Hades y el Sheol. En el griego lo encontramos como Hades, en el hebreo Sheol. Pero, para regresar a nuestro tema, es importante entender que según los judíos, entonces, alguien permanecía en el Sheol hasta que pagaba todos sus pecados y lograba pasar al seno de Abraham. Por eso es que Jesucristo toma esta tradición oral farisea y la aclara. Así que es muy importante que no creamos que por el simple hecho de que viene de los rabinos o que viene es verdad. Porque, ¿sabe? Vamos en un momento a descubrir algo muy importante. Y es que ellos no tienen el Espíritu Santo ni la revelación de Jesucristo. Así que, por supuesto, hay sabiduría en el entendimiento hebreo. Pero nosotros, que hemos sido alumbrados por el poder del Espíritu Santo y a través de la sangre del Cordero, tenemos que filtrarlo absolutamente todo a través del Evangelio. Así que no crea doctrinas de hombre. Y es por esa razón que nosotros aclaramos constantemente que no hablamos de judaizar, hablamos de una perspectiva hebrea de la palabra, que es otro término totalmente distinto. No hemos sido llamados a convertirnos en judíos. Hemos sido llamados a estudiar la palabra, entendiendo el espíritu con el cual ésta fue escrita, es decir, el Espíritu Santo. Así que continuemos. Y dice, porque no dejarás mi alma en el Sheol. Jesús es Dios, es incorruptible totalmente. Y dice, ni permitirás, esto dice, no pondrás a tu santo que vea corrupción. Por supuesto, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Si la paga del pecado es muerte, y en Jesucristo no encontramos pecado. Más bien, Él se hizo pecado a causa nuestra. Así que, dice, me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Vea usted qué cosa más hermosa que nos habla acerca de Jesucristo.
de el poder de una vida indestructible. Y usted me dirá entonces, ¿qué con la sangre? Por supuesto, Jesucristo, en los términos de su limitación dentro de este planeta, debía de regirse de acuerdo a las leyes naturales. Y es aquí cuando entendemos y hacemos un estudio acerca de lo que pasa con el cordón umbilical de la mujer, cómo en el momento preciso de la concepción y de la manera que empiezan a crecer las células para ir formando, y déjeme contarle que que la ciencia ya determina que este es un cuerpo humano. Desde ese preciso momento de la concepción, en el cual los dos, tanto la célula femenina como la célula masculina, se unen y empiezan a subdividirse, este es un estadio del cuerpo humano, es una persona. Y vemos nosotros en el entendimiento hebreo que si hay luz es porque hay vida. Lo entendemos claramente tomado de Juan capítulo 1. Así que he aquí por qué nosotros nos oponemos radicalmente al aborto, porque es un asesinato para una persona inocente. La ciencia dice que el cuerpo humano cambia constantemente. Todos los días cambia células. Todos los días cambia su estado. Así que ninguna diferencia hay en cuanto a estos términos con un cigoto que se está recién formando y está creciendo con una persona anciana. Son nada más distintos estadios de la vida. Pero el anciano es exactamente la misma persona que fue en su concepción, en sus primeras 2 células, y a partir de ahí, el empezarse a desarrollar como un ser humano. Ahora bien, es importante entender que en el cordón umbilical se albergan células que son capaces de crear muchas otras, tales como células sanguíneas, y además el vaso y el hígado en los primeros días y en los primeros meses hasta los 2 trimestres del embarazo forman las células sanguíneas, y de la misma manera inmediatamente al comenzar el último trimestre son los huesos los que empiezan a formar este tejido óseo, también las células que forman la sangre. Esta es la razón por la cual no importa que una madre tenga un tipo de sangre y sus hijos tengan otro. En mi caso especialmente, yo soy tipo O positivo y mis 3 hijos son tipo RH negativo. Y no hubo, pues gracias a Dios, ningún problema, porque fíjese que sucede algo verdaderamente impresionante. Déjeme ver si tengo acá. No creo que no lo tengo copiado, pero trataré de explicárselo. En el momento en el cual el cuerpo de la madre se da cuenta que hay un organismo distinto y extraño, fíjese que sucede una especie de diálogo celular, y esto es algo verdaderamente impresionante. El sistema inmunológico de la mujer desciende de tal manera que no ataque el sistema o el nuevo organismo que se está formando. Y además, en todo lo que leí me llamó muchísimo la atención que los científicos se han dado cuenta que ese cigoto que luego pasará a ser un embrión y posteriormente un feto es en sí mismo independiente, y es él el que va marcando las directrices sobre el cuerpo de la madre. Vea qué cosa más impresionante. A mí esto me causó de verdad mucho asombro, pensando sobre todo en esa forma en la cual el Mesías vino a hacerse hombre a través de un vientre. Así que Dios lo tenía absolutamente todo controlado. Sí, la sangre era o es figura de pecado, era necesario que nuestro Mesías tuviese y compartiese sangre, tal y como los hombres, porque el libro de Levítico claramente dice que la sangre
fue puesta en el cuerpo precisamente para expiación del pecado. Así que ya Dios mismo estaba planificando desde la eternidad la forma en que iba a morir para expiar nuestros propios pecados. Por supuesto, Jesús no compartió pecado. Jesús es Dios hecho en forma de hombre. Así que si usted me acompaña, vamos a ir, a ver, bueno, véngase conmigo, por favor. Se me perdió por acá el versículo. A ver. Bueno, véngase por favor a Mateo y vamos a hablar acerca de otra cosa hermosa, acerca de justamente de Jesucristo hecho hombre. Véngase conmigo, por favor, Mateo 1, del versículo 18 al 25. Si hay cualquier duda, puede escribírmelo en el chat de este video o puede hacerlo, por favor, a Messenger, que con todo gusto trataré de darle respuesta. Así que Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y quiero aclarar aquí que cuando dice que María estaba desposada, pero antes de juntarse, es que debemos entender todos los hebraísmos al respecto de todas las costumbres judías, de los rituales judíos. Y es que el matrimonio judío tiene diferentes estadios y pues es diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Cuando se da una dote a los padres de la novia y estos lo reciben, tal es el caso precisamente descrito en Génesis 22, cuando Abraham estaba buscando esposa para su hijo y le entrega el mayordomo, usted se recordará, unos arcillos y joyas, y ella lo recibe. En ese preciso momento se establece el matrimonio. Igual cuando se entrega el anillo de compromiso y la novia lo recibe, o cuando los padres reciben la dote. Así que esta es la manera de desposarse. Además de esto, también por medio de las relaciones sexuales, definitivamente se establece el matrimonio del varón y de la mujer. Así que dice acá claramente que María estaba desposada, es decir, era una betulá o betula. Y esto es una novia que no había conocido varón todavía, antes que se juntasen. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella, oiga bien, lo que en ella es engendrado del Espíritu es. Así que fue el Espíritu mismo quien engendró a Jesús y dará a luz un hijo. Vea que no es una casualidad que el hecho del nacimiento reciba el nombre de dar a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús o Yeshua, y esto es salvación de Dios, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Es traducido Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció. Esto, el término conocer, en el hebreo, se refiere a una relación íntima sexual. Hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahora bien, vamos a ampliar y véngase conmigo, por favor, a Lucas. Igualmente en el capítulo 1 del versículo 26 en adelante. Y dice así: al sexto mes,
El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ponga mucha atención en todos los detalles. A una virgen desposada. Ya entendimos los términos de este desposorio. Con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen, de la betula, era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. Y esto, vamos a saber qué quiere decir. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Dice, muy favorecida. Es decir, le habían dado favor, le habían obsequiado el favor, le habían dado algo. Y es que recuérdese usted que aquí muchas veces hemos platicado acerca de Efesios, capítulo 2, y dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino que esto es un regalo de Dios, un regalo que no merecemos. Pero inmediatamente después dice que es por medio de la fe, que es un don, es decir, también un obsequio. Así que ni la salvación ni la fe son por medio de nosotros, sino que son regalos de Dios, regalos que no merecemos. Y luego, un par de versículos abajo dice que Él nos preparó una serie de obras buenas para que caminemos en ellas. Así que cuando le dice, salve, muy favorecida, ¿sabe qué está diciendo? Justamente todo lo que Pablo nos explica en Efesios capítulo 2. Le está diciendo que la salvó por gracia, por un favor no merecido, y que la fe que esta mujer tiene es un regalo de Dios, y que las obras que le ha dado, imagínense qué obra más maravillosa, la obra que le ha dado es una obra que Él preparó desde antes para que ella camine en esas obras. Y veamos si es cierto. Y dice, el Señor es contigo, bendita. Y aquí hemos hablado también en otras oportunidades que el término bendito quiere decir injertado. Esto le está diciendo, el Señor es contigo y tú has sido injertada en Dios, junto con otras mujeres, entre otras mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y entendemos que no es porque ella tuviese capacidades más que otras personas. Por supuesto, esta era una mujer santa, apartada. Seguramente era una mujer que vivía una vida delante del Señor. No le quito ningún mérito, al contrario, ¿se imaginan ustedes el ser el vaso que el Señor utilizó para venir a esta tierra? Debe de haber sido una mujer impresionante, una mujer que llevaba la Torá en su corazón, que pues indescriptiblemente ella exudaba el olor a Cristo, como dice Pablo. En todos sus poros se sentía el olor a Cristo. Y déjeme contarle que precisamente cuando hay un embrión dentro del útero de una mujer, este da un intercambio con su madre. Y esto es, me parece algo hermoso. Le da células nuevas, células frescas, y el organismo de la madre se rejuvenece. Y esto permite que la madre, a su vez, tenga procesos químicos cerebrales que hace que su cerebro cambie a modo materno y que reconozca a esa nueva criatura como algo que, si bien no es propio de su mismo cuerpo, tampoco es extraño, pero es algo que es un sentimiento que creo que las madres podemos describir, el sentimiento de maternidad, el sentimiento de amor, de apego, de cuidado, que solo quien lo ha vivido puede entender esta experiencia. Así que imagínese usted lo que el ángel está hablando a esta mujer, a esta virgen, a esta betula que Dios escogió y que vio como un vaso agradable para poner ahí el cigoto para venir a este mundo. Entonces el ángel le dijo, María,
no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David sobre su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, es decir, se posará. El término que se utiliza acá es como las gallinas que empollan a sus polluelos, como esa incubación. De eso se trata cuando dice: te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vea qué cosa más hermosa. Así que ese cigoto era del todo divino, tomando forma humana, esa forma del Adán Kadmón, de la eternidad por la eternidad, del cual ya platicamos. Así que Él llevó nuestras iniquidades, dice la palabra en Isaías 53, y es que precisamente en ese intercambio de sangre con María, recuérdese usted que por medio del cordón umbilical, la madre hace llegar todo el alimento al bebé, al embrión, al cigoto, por medio de la placenta, y hay siempre un intercambio que para unas semanas antes del nacimiento, Jesús portó ese pecado original, no que él fuese pecado, ni que él hubiese cometido pecado, pero Isaías claramente lo dice: él portó, él llevó sobre sí nuestros pecados y nuestras iniquidades, porque luego pagaría el precio por ese pecado en la cruz del Calvario. Así que su cuerpo no vio corrupción, porque él jamás había pecado, él era incorruptible. Así que venga conmigo, por favor, a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 55-57. Y dice así: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Y aquí quiero poner mucho énfasis. La traducción, para variar, es incorrecta. El poder del pecado no es la ley, como lo dice acá, sino la ley tiene el poder de señalar el pecado, que es otra cuestión. También aquel versículo tan malentendido que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ya lo hemos hablado precisamente en este curso de Apocalipsis y por eso no voy a regresar, pero precisamente el verbo que se utiliza es, haciendo la traducción correcta, dice así: porque la letra acerca, mas el Espíritu de Dios es el que da vida. No que la ley mate, jamás, sino que ésta únicamente nos enseña el camino y apunta al pecado. Nos dice como un cerco de cuidado por dónde sí ir y por dónde no, que lo cojo no se salga del camino. Pero jamás el misterio que estaba escrito en tablas de piedra podría matar. Nunca, si es la descripción misma de Jesucristo, es el estándar de santidad de Dios. Así que en su postrer estado, y de eso vamos a hablar en un momento, en Jesucristo vemos la completitud del pacto y vemos la completitud de la revelación de esa sombra descrita en el Antiguo Testamento, hecha hombre. Y vamos a ver algo hermoso al respecto. Así que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, entendiendo como lo acabamos de explicar. Mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve usted? Él triunfó sobre la muerte. Así que vamos a pasar entonces ahora y vamos a regresar al texto de Apocalipsis, en donde señalamos precisamente que nos dice, vamos a regresar y se lo voy a leer, y dice
yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Así que vamos a saber, ya hoy que entendemos cómo la vida se hizo hombre y quién es la vida, quién es el camino, la verdad y la vida, quién es la luz de los hombres y cómo sucedió todo este evento maravilloso por amor, vamos a entender entonces quiénes son los que viven según la Torá. Y vamos a ver que hay 3 clasificaciones, por decirlo de alguna manera. Y la primera está descrita en Deuteronomio 4:4. Así que véngase conmigo, por favor, a Deuteronomio 4:4. Y dice así: Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Aquí en el hebreo, en el español se traduce los que seguisteis, pero en el hebreo habla vosotros que estáis pegados a Jehová. Vosotros que le habéis conocido, que estáis pegados, ¿sabe? Esto podría ser una referencia, tal y como lo conoció Moisés a Dios esos 40 días y su rostro cambió, porque nadie puede estar delante de la presencia de Dios y permanecer igual. Pero es a esto, precisamente a lo que Jesucristo en los evangelios se refiere. Y véngase conmigo, por favor, a Juan. Véngase. Juan 15, del 5 al 8. Y vea lo que dice Jesús. Y dice así: Yo soy la vid, dice Jesús, y vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedís todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sea así mis discípulos. Así que, y dice el siguiente: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Así que, ¿qué les está hablando el Señor? Que sus palabras, la Torá, su enseñanza, es la revelación de su amor. Así que dice el Señor: permaneced en mí, estad pegados a mí. Y por supuesto, ya hemos platicado de esto, pero el término que se utiliza aquí es tohu efe, que hace relación a Génesis capítulo 1, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Tohu babohu. Así que cuando nosotros estamos separados del Señor, estamos tohu efe. Y lo que el Señor hace es atraernos a Él. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Nosotros no podemos ir hacia el Señor, sino que es Él mismo el que nos atrae hacia Él. Así que estos son los primeros, los que están vivos, los que están en relación íntima y estrecha con el Señor Jesucristo. ¿Y cómo sabemos por qué hay 2 estadios aquí? Porque hablamos de Deuteronomio y hablamos de Jehová, y luego hablamos de Juan, y el Señor dice que Él es la vid. Véngase entonces conmigo a Hebreos capítulo 1, y usted va a entender por qué. Y dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento, y es aquí cuando nos habla: los que habéis seguido a Jehová, los que habéis seguido a Hashem. Dice, por supuesto, hay una clara descripción de Dios en todo el Antiguo Testamento. Y si usted ha seguido mis gotitas de miel, usted ahí podrá leer varias gotitas que hablan como Elohim es Jesucristo, como Jesucristo es Elohim, como Jesucristo es Hashem, Hashem es Elohim, Elohim es Mashiach, es Jesucristo. Cada uno de estos términos se refiere a una situación propia de revelación de Dios. Pero no es que sean varios dioses, ni es que sean 2 o 3, sino que es un único Dios que nos da a conocer sus distintas facetas para
que tengamos una relación más estrecha con Él. Pero vea, entonces en el capítulo 1 nos está hablando que en otros tiempos Dios nos habló de otra manera a los padres por los profetas, pero en estos postreros días, dice en el versículo 2, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y esto se refiere precisamente al misterio que estaba oculto, Jesucristo. Véngase por favor a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 6, y dice, oiga bien, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y oiga bien, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Se lo voy a repetir. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Es decir, la sabiduría estaba escondida, estaba oculta, dice acá, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Oiga bien, ¿quién es esta sabiduría? De la cual habla Proverbios 3, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Es decir, estamos hablando de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Así que vengas entonces conmigo, por favor, a la carta a los Efesios, capítulo 1. Y vea, ¿se recuerda que dice que hablamos en sabiduría? La sabiduría que estuvo oculta, pero que ahora ha sido revelada. Muy bien, entonces vea usted lo que dice. Y vamos a comenzar a leer en el capítulo 1, versículo 11, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, es decir, porque él quiso, fuimos predestinados para este propósito, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que fuimos sellados con el Espíritu Santo y esto era la promesa. ¿Y dónde se había prometido el Espíritu Santo? Pues le cuento que en Shavuot, en todo lo relacionado a la Torá, en la ley. Versículo 14. Y el Espíritu, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, lo que dice Hebreos, ya nos compró, ya fuimos adquiridos, ya pagó el precio, tetelestai, consumado es, tomó en la factura y nos tomó por heredad, pero dice que todavía no lo vemos. Y lo corrobora aquí Efesios y dice que el Espíritu Santo son las arras, es decir, ese sello puesto que de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Pero vea lo que sigue. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y oiga bien, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. ¿Qué hablábamos en Corintios? La sabiduría que había sido oculta, pero que ahora ha sido revelada. Entonces, si acá dice que el espíritu es de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, ¿para qué sirve el poder? Sino para conocerle a él, para hablar de la sabiduría de él y, por supuesto, ir y hacer discípulos. Porque le conocemos, le somos testigos. ¿Se recuerda usted lo que decía Juan en la primera carta? Que decía, esto es lo tocante al verbo de Dios, todo lo que hemos visto, lo que hemos oído, nuestras manos le palparon, nuestros oídos lo oyeron. ¿Por qué? Para que seamos testigos. De esto mismo habla Pablo. Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado.
Solamente si Él nos quita los velos, podemos nosotros entender que todo este plan de salvación se trata para llevarnos de regreso a casa. Y dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Esto es, bueno, podríamos pasar años hablando de este versículo. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Se da cuenta que la operación del poder de su fuerza es la que operó en Cristo resucitándole de los muertos, sentándole en la diestra en los lugares celestes, y es la misma que opera en usted y en mí. Esto es poder. Esto es la revelación de Jesucristo, y de eso se trata todo el libro de Efesios. Dice Efesios en el capítulo 3, versículo 19, que somos llenos de toda la plenitud de Dios. Veámoslo desde el principio, dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. ¿Se da cuenta? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es una cosa impresionante. El poder que recibimos es precisamente para que le conozcamos, para que nos sea revelado, para que podamos caminar pegados a Él. De eso se trata. Si usted ayer vio justamente lo que terminamos de platicar en el programa de Bea Canal acerca de la Mishmeret, es eso precisamente, el campamento de Dios y Dios habitando en medio de su pueblo. Es esto. Es la plenitud de Él que mora en nosotros para una eternidad con Cristo. Pero además, el segundo grupo es aquel que habla de Levítico 18:5. Y por cuestión de tiempo me voy a ir apurando. Y dice así, Levítico 18, versículo 5. Y dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Ponga atención que dice no vivirá con ellos, sino dice vivirá en ellos. Y es precisamente esta expresión que se utiliza, y por cuestión de tiempo ya no voy a ir para allá, en Deuteronomio 6, cuando Dios nos habla del Shema Israel. Y dice, y vivirás en ellos cuando andes por el camino. Así se traduce. Aquí en el español lo leemos, y cuando andes en el camino, los repetirás. Pero en su concepción hebrea dice, y vivirás en ellos. Esto quiere decir que todo lo que hagamos, de día, de noche, absolutamente todo, debe ser dentro de sus principios. No solamente que los hablamos, no solamente que los cumplamos, porque va a ver usted el estadio que sigue, y es una cosa tremenda. Se puede vivir haciendo obras de justicia y sin embargo estar muerto. Así que los que están vivos son los que están pegados con el Señor, los que tienen una relación estrecha con su Dios. Pero también, a causa de esta relación estrecha, son los que cumplen sus promesas, sus palabras. ¿Por qué razón? Porque viven dentro de ellas. No solo las cumplen por cumplir como un mero ritualismo o una mera religiosidad, sino que las cumplen porque el poder está dentro de ellos. Pero ahora venga usted, y con esto vamos a terminar, al engaño del temor. Y este es el tercer grupo, aquel que cree que por estar vivo biológicamente pertenece al grupo de los vivos. Y así que vamos por favor a Éxodo 33. Y dice así, en el versículo 20, dice, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Vea usted, no podrás ver mi rostro y vivir. ¿A qué se refiere esto? Bueno, tiene dos connotaciones. Una es que verdaderamente delante de la gloria
total y absoluta, el quitar de Dios, el hombre no puede permanecer vivo, morirá. Y por eso es que Dios se disminuyó, de tal manera que se hizo cuerpo y moró entre nosotros. Juan 1:14. Pero además, esto habla de lo que le sucedió a Moisés. Y es que nadie puede estar delante de la presencia de Dios y permanecer igual. Se dio cuenta que el rostro de Dios resplandeció porque el rostro de Dios reflejaba la luz de Dios, el paná de Dios, el panín de Dios. Así que vea usted lo que sucede entonces con los israelitas en la entrega de la Torá. Si usted se recuerda, voy a contarle muy brevemente Éxodo capítulo 19 y luego vamos a ir a ver algún par de versículos, pero Dios mandó al pueblo a prepararse 3 días, que no es casualidad que sean 3 días, para la entrega de la Torá. Esto era lo que esa promesa del Espíritu, esa promesa de vivir de acuerdo otra vez al engranaje de Dios, a las conexiones de Dios, al sistema de Dios. Pero fíjese qué sucede, que justamente los hebreos oyen aquel tronar de trompetas, dice la Torá oral, que Dios habló en 70 idiomas la Torá para que esta fuese para no solamente los judíos, sino que todo el mundo. Y los judíos, el pueblo hebreo, está mal usado el término judíos, el pueblo hebreo se asustó. Y vea lo que pasa. Véngase conmigo entonces, por favor, a Deuteronomio 18. Y dice así, versículo 15, del 15 al 19. Y dice, déjeme mejor antes parafraseárselo. Entonces, están viendo todos los hebreos aquel portento de la gloria de Dios y se asustan de tal manera que le dicen a Moisés, mejor anda tú. Nosotros, si vamos a volver a ver esto, vamos a morir. Así que vea usted lo que sucede. Y dice, profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. ¿Por qué razón? Porque los judíos, se me perdió por aquí, no anoté, aquí está. Véngase conmigo a Deuteronomio 5 para que podamos entender. En el versículo 22 en adelante y dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis el monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijiste, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Y ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Dese cuenta que ellos sabían que si escuchaban de primera voz la voz de Dios, es decir, todos los mandamientos y todo lo que Dios les iba a decir, iban irremediablemente a morir. Y dice, a ver, si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye tú las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuvieses tal corazón, que me temieseis y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? Ve y diles, volveos a vuestras tiendas. Y esta es la razón por la cual, ahora sí, en Deuteronomio 18,
el Señor le dice a Moisés que le levantará profeta. Y esto es claramente una prefiguración de Jesucristo. Ahora sí, Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más en este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare, oiga bien, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare, en mi nombre, yo le pediré cuenta. Así que, dese cuenta, está hablando, por supuesto, de Jesucristo. Y aquí entra perfectamente otra vez ese versículo, ese par de versículos de Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, que dice, en otro tiempo Dios habló a nuestros padres por nuestros profetas, pero en estos postreros días nos habla a través del Hijo. Dese cuenta, esta es claramente la consumación de esos versículos. Pero dice, si aquel al cual este profeta que yo enviaré, es decir, Jesucristo, no lo escuchan, yo mismo les pediré cuentas. Así que es aquí donde yo quiero hacer una clara llamada de atención para todos nosotros. Y repito, ¿qué pueblo es aquel que cumple la ley, que se esfuerza en la ley, pero que no tiene una relación estrecha con Jesucristo? Así que tenemos que tener cuidado, porque entonces en ellos muy probablemente no está el Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu mismo de Jesucristo que ha sido revelado a través del poder de Dios, es decir, el Espíritu Santo. Por eso es que no podemos irnos como borreguitos, porque ya salió que dice un rabino o que dice el otro rabino, sino que tenemos que irnos a lo que dice la palabra y filtrarla por medio del Evangelio. Por supuesto, el poder que mora en nosotros, pero tenemos que ser acuciosos, mis hermanos. Nosotros no, repito, no llamamos a judaizar. En el término que se utiliza, no llamamos a aumentarle a la palabra. Es más, nosotros buscamos al Mesías a través de todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque en todas ellas, dice Lucas 24, hablan de Jesús. Es increíble cómo en estos postreros tiempos la doctrina del error ha permeado incluso muchas comunidades que se llaman mesiánicas y muchas comunidades que estudian las raíces hebreas. Es por eso la razón por la cual en el Instituto El Olivo no llamamos a nuestro estudio un estudio de las raíces hebreas, sino le llamamos un estudio metatextual de, valga la redundancia, del texto de las escrituras bíblicas, porque se ha dado, como tristemente lo hemos visto al paso de los tiempos, cómo Satanás toma la verdad santa de Dios y la tuerce de acuerdo a sus criterios. Y así vamos a ver justamente el ejemplo en Génesis 3, de cómo este último grupo que puede vivir haciendo buenas obras, pero si no tiene la relación estrecha con el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, dice que tiene nombre de estar vivo, pero está muerto. Así que véngase conmigo a Génesis 3:7. Aquel que niega que Jesús es Dios y que vino en carne, y oiga, que estoy diciendo Jesús es Dios, no estoy diciendo que es el segundo, ni es el Hijo, ni es en el concepto, por supuesto, que nosotros en el español entendemos. Claro, la Biblia dice Jesús es el Hijo, y usted y yo sabemos que cuando en la Biblia se habla de Ben,
es el heredero de todas las cosas, quien asimismo se hizo heredero porque a él le pertenecen todas las cosas. No como linaje. Ojo. Así que leamos por favor Génesis 3:7. Y dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y ponga atención. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Alguna similitud con Deuteronomio? Es exactamente el mismo cuadro. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Es decir, ¿qué cosa terrible has hecho? Y le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Se da cuenta que es exactamente el mismo cuadro. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comer? ¿Se da cuenta? Es que el pecado es el mismo. El problema es estar desconectados de Dios, porque usted sabe que en este caso, cuando el pecado entró por medio del hombre a la creación, hubo inmediatamente esa desconexión, tohu efe, del hombre. Y por misericordia Dios sujetó a toda la creación a vanidad. Así que Dios nos permitió todavía seguir viviendo en un lugar. Era imposible que el hombre viviera en un lugar, en la creación, en el jardín del Edén, en un lugar sin pecado, siendo ya o estando ya en esta condición pecadora, en esta condición caída. Así que Dios permitió que toda la creación cayera a causa nuestra. Mire qué amor tan grande. Y esto nos lleva a otro término que es importante de aclarar: el fin. Cuando en las Escrituras se habla del fin, de cielos nuevos y tierra nueva, déjeme contarle que no es que Dios vaya a prenderle un fosforazo a la tierra y se vaya a acabar, porque para eso lo hubiera hecho desde Génesis, en este preciso momento. No, en el entendimiento hebreo, hacer nuevas todas las cosas quiere decir de esto mismo volverlo a llevar a su estado original. Por eso la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios, porque de la misma manera que a causa del pecado y la manifestación del pecado en los hijos de Dios todo fue sujeto a vanidad, cuando los hijos de Dios sean revestidos de incorrupción, sea revelada esa compra que el Señor hizo, que es de todo lo que hemos estado hablando, esa propiedad adquirida, cuando sea revelada esa manifestación, también la creación va a ser llevada nuevamente a su estado original. Así que estos son términos muy importantes que tengamos nosotros en mente. Es Él el que pone el querer como el hacer, de acuerdo a su amor, a su voluntad, al puro afecto de su voluntad, dice Efesios. Así que qué amor tan grande con el cual Dios nos ha amado. Yo los invito, pueden leer el libro de la carta a los Efesios, que habla justamente acerca de esa revelación en el capítulo 3 del amor tan grande de Dios hacia su creación y por supuesto hacia los hombres. Así que lo vamos a dejar aquí por la cuestión del tiempo. La semana entrante continuaremos en el segundo versículo del mensaje a la iglesia de Sardis, en el capítulo 3, versículo del 2 en adelante, y espero que haya sido un tema que le haya interesado. Espero sus comentarios, espero sus dudas, que el Señor les bendiga y por favor no se suelte del maná, del rocío de Bedelio, de la palabra de Dios, porque como dice Jesucristo, vosotros escudriñáis la palabra porque os parece que en ella está la vida, y efectivamente toda ella habla de Jesucristo, que es la fuente de vida eterna. Así que un abrazo,
Que el Señor les bendiga y con el favor del Señor nos estamos viendo la próxima semana. Gracias.